en Mateo 26. Vamos a hablar acerca de Getsemaní, la prensa de la agonía, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. ¿Cuántos están listos para tomar la Santa Cena? ¿Dios es bueno, sí o no? Entonces tenemos que ponernos a cuenta todos, ¿ok? Y deja que la palabra te hable, ¿ok? Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, un amén. Un amén. Dice así, en 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse y en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad pues, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está a la verdad dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y a descansar, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos y ve, se acerca el que me entrega. Pueden tomar asiento, subime el volumen por favor, ¿ok? Subime el volumen, ¿ok? Nos vamos a enfocar en el versículo 36. Dice: entonces Jesús con ellos fue a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allá y oro. En otra versión dice, en Lucas capítulo 22, 44 dice la misma palabra, pero dice que estando en agonía, dice que él oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En Lucas 22, 44. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cada vez que va a haber Santa Cena, tú tienes que analizar tu vida. Tú tienes que venir y tienes que venir cómo vienes a orar a Dios y qué es lo que vienes a entregarle. Porque Jesús no vino a jugar a la iglesia, no vino a jugar a crucificarse. Él vino a morir en la cruz por ti y por cada uno. Al otro lado del torrente de Cedrón, del valle que está localizado entre la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, y a la ladera occidental del monte de los Olivos está localizado el Getsemaní. Eso lo vemos en San Juan 1:18, Lucas 22:39, Mateo 26:36 y Marcos 14:32. ¿Por qué habla del monte de los Olivos? Porque en Hechos capítulo 1, el Señor se levantó del monte de los Olivos y cuando Él regrese por segunda vez va a posar sus pies al monte de los Olivos. Eso tiene un significado muy importante. Y también los olivos. Y allí a la falda del monte de los Olivos, próximo a la iglesia de una iglesia de las naciones, hay un huerto de un jardín con 8 envejecidos olivos. Estos olivos tienen sobre más o menos 2000 años de edad. Estos olivos pudieron ser los testigos de la agonía experimentada por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado y arrestado.
Y esto ya estaba predestinado, esto ya estaba profetizado por los profetas. Ahora, Getsemaní significa prensa de aceite. Era donde llevaban ¿cómo se llama? El olivo, y lo prensaban y sacaban el aceite. Y ese aceite era el aceite de la unción. Tiene un significado poderoso espiritual. Y en su efecto allí Jesús fue exprimido en la naturaleza humana. Jesús murió como hombre, aunque era Dios. Él tenía dos humanidades, 100% hombre y 100% Dios. Su lucha por la salvación del mundo comenzó allí. No había otra manera de poder salvarnos a nosotros. ¿Están acá, hermanos? Espero que estén dormidos o despiertos. Getsemaní, Satanás trató de matar a Jesús. Siempre el diablo desde un principio se ha opuesto para poder que Jesús no vaya a la cruz. Esta es una de las más antiguas interpretaciones dada a la metáfora de la copa del sufrimiento. Por eso en Hebreos capítulo 5, verso 7, y Cristo dice que en los días de su carne ofreciendo, dice que él ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. No había otra oportunidad. Por eso vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, vemos como le dijera, vemos dos entidades. Vemos de la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer de María. Entonces, la descendencia de Satanás iba a morder el calcañar y Jesús le iba a pisar la cabeza. ¿Cuál fue el plan de Dios? Desde un principio, salvar al hombre que estaba perdido. Y nosotros somos los que estamos perdidos y el Señor vino a salvarnos. ¿Cuántos lo creen? Dice, con lágrimas, agonía de espíritu, Cristo ofreció ruegos y súplicas al único que podía librarlo de una muerte prematura. ¿Cuántos años vivió Jesús? A los 30 años empezó su ministerio. 3 años y medio tenía él para poder hacer discípulos, para poder hacer milagros, sanidades, salvar a los que estaban apresionados por Satanás y librarlos aún de la muerte. ¿Cuál muerte? De la muerte segunda. Jesús pagó el precio por nosotros para que nosotros no lleguemos a ese lugar. Satanás intentó matar a Jesús varias veces. Lo hizo primera vez con Herodes. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 2, 13 al 18. En Mateo 2, 13 al 18 registra que unos magos vinieron y dijeron, ¿dónde está el rey de Israel? Y dice que Herodes se turbó con toda su línea que tenía ahí. Se turbó porque Herodes era un hombre sanguinario. Entonces llamó a los magos y les dijo, quiero que ustedes me avisen y me den el lugar exacto para que yo vaya a adorarlo. Entonces ellos fueron, vieron dónde estaba Jesús, dónde nació Jesús, y Dios les dio un sueño a ellos y los desvió del camino. Al verse engañado Herodes, entonces mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Cuál era el propósito del diablo? Era que Jesús no cumpla su ministerio. Acá están atendiendo. Lo intentó cuando le sugirió al Señor Jesucristo que se arrojara del pináculo de un templo alto. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, 5 al 7, donde le dijo, ¿por qué no te tiras de aquí abajo? Y el Señor va a enviar ángeles para que te tengan en sus brazos. ¿Qué quiso hacer? Que suicidara Jesús. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios para redimirnos
era que Jesús llegara a la cruz. Era la única manera. Por tercera vez lo intentó con la turba que trató de despeñarlo en el monte donde estaba esa construida la ciudad de Nazaret. Eso lo vemos en Lucas 4:29, cuando Jesús habló acerca de que el Espíritu estaba sobre él, porque Dios lo había enviado para sanar, para liberar, para liberar a los cautivos. Y cuando él dio un testimonio acerca de la viuda de Sarepta y también de este general sirio, entonces muchos se levantaron, lo sacaron y lo quisieron despeñar. Y era por parte de Satanás. Siempre Satanás ha tratado de perjudicar a Jesús, pero no lo pudo hacer porque ya estaba escrito. ¿Cuántos lo creen? Por esa razón es que cuando va a haber a Santa Cena hay una oposición, hay opresión. Y el enemigo se encarga de taparte la boca para que no puedas abrir la boca. No es nadie más que el enemigo, más que tú y el enemigo. Ahora, Satanás metió a Jesús en el Getsemaní, en su prensa. Allí lo exprimió. ¿Para qué? Para matarlo. Pero Jesús clamó al Padre Celestial y así venció al diablo, abriendo su ruta en dirección del Calvario. Si Jesús no hubiera llegado al Calvario, si Jesús no hubiera ido a la cruz, no hubiéramos estado nosotros acá. Y a veces no entendemos el valor de la muerte y crucifixión de Cristo. Ahora, en Getsemaní Jesús rogó por otra alternativa para que la redención del ser humano fuera de una manera diferente. Esto no se hubiera retrocedido ante el monstruo de la cruz. Él no le temió la muerte de la cruz. Ya estaba escrito en Isaías 53, en Salmo 22, David habló acerca de la muerte en la cruz. Con valor estaba dispuesto a ser clavado en la misma cruz. Pero el cuadro de la cruz lo sobrecogió. Hay un escritor que se llama William Barclay, estaba en agonía, dice él. La palabra griega describe a alguien que está luchando con gran desesperación. Desesperación, miedo, y no hay una escena como esta en toda la historia. Ese fue el punto culminante crucial en la vida de Jesús. Aún entonces podría haber abandonado. Si Jesús hubiera abandonado la orden que le dio el Padre, nosotros no hubiéramos estado acá. Entonces tenemos que entender que cuando venimos a tomar la Santa Cena, tú tienes que examinar tu vida. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cuál es la actitud que tú tienes hacia Él? ¿Cuál es tu arrogancia muchas veces? Entonces vienes con ese problema y hay una oposición porque no vienes dispuesto a darle la gloria a aquel que pagó el precio por ti en la cruz. Y el enemigo se encarga de usar tu carne para cesarte la boca. Y no tenemos que permitir eso, tenemos que aprender a vencer. Ahora, todo el mundo dependía de la balanza, mientras que el Hijo de Dios literalmente la lograba con su sudor en el Getsemaní. Él ganó. Otra manera de interpretar esta metáfora es el sufrimiento que Jesús rogó al Padre por otra alternativa que no fuera en la cruz del Calvario. Si vamos a Mateo 26, 39, el Señor dijo, y yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro y orando. El Señor estaba orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Obedecer al Padre. Porque había algo muy grande para el ser humano. Ustedes saben que el ser humano cuando pecó
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había otra oportunidad. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de nuestros pecados. La única manera que podemos entrar al Padre es a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz por nosotros. Por esa razón Él tenía que tomar una decisión para decirle al Padre que pase de Él esa copa, pero que no se haga ¿qué? Su voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. En otra versión dice, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. Le sugirió al Padre en su naturaleza humana. Ahora ponte a pensar, Jesús fue 100% humano. ¿Cuántos lo creen que fue 100% humano? Subirle un poquito el volumen, por favor, acá. 100% humano y 100% Dios. Hay personas que han dicho, ¿por qué Dios se tuvo que crucificar? No, Dios no se crucificó. Jesús se crucificó en su humanidad para que nosotros no lleguemos a ese sacrificio que el Señor ya lo hizo. Por eso es que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación. Solamente creerle y adorarle al Señor. Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros para salvar la raza humana. Ahora, en Getsemaní Jesús experimentó la agonía mental y emocional y física. Mental, ¿por qué mental? Antes sí veía a Judas, él en una visión que él se tuvo, viéndolo vendido por 30 monedas de plata. Eso ya estaba escrito. Eso ya lo escribieron los profetas, donde Jesús iba a ser traicionado. Y él dijo, aquel que mete su pan en mi plato, ese me va a traicionar. Judas era un instrumento que Dios usó y también que el diablo lo usó. Judas en los 3 años y medio con Jesús nunca le interesó lo de arriba. Hello. Él vio que Jesús hizo milagros, sanidades y era tesorero. Aparte de eso, su mirada estaba en la tierra, estaba en lo material. Hasta logró comprarse un terreno porque Judas era hijo del maligno, engendro del maligno. Y hay un espíritu de Judas que se está moviendo en este tiempo, donde mucha gente ya ha dejado de poner la mirada en Cristo, está poniendo la mirada en la tierra, en sus cosas personales, y se han olvidado de Cristo Jesús. Veía también a Anás y Caifás. ¿Quiénes eran estos Anás y Caifás? Eran los sumos sacerdotes, pero no eran puestos por Dios, ellos eran puestos por los romanos. Los romanos tergiversaron. Por eso que la iglesia que había en ese tiempo en Roma, que hizo Herodes, ellos los sacerdotes tenían que pagar impuestos altos y entonces hacían negocios, vendían y revendían las ovejitas. Venía una persona trayendo su ovejita, le decían esa oveja tiene fallas, así que tienes que comprar una de nosotros. Entonces vendían la oveja y la oveja que traía aquel se lo recomisaban y lo ponían en un lugar donde lo volvían a vender. Entonces vio Jesús todo lo que estaban haciendo, por eso es que sacó los látigos y empezó a chicotear a toda esa gente. Y les dijo, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ¿qué? De ladrones. Hay un espíritu religioso también. Y eso se mueve. El otro día estaba escuchando a un siervo hablar acerca de Leviatán. Entonces le estaba diciendo que Leviatán es un espíritu que está controlando a muchos dentro de la iglesia. Y lo que quiere ese espíritu es destruir la iglesia, y eso lo usa Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda. Pilatos y Herodes, que estaban enemistados en ese tiempo, no se podían ver ni en pintura.
Siempre cuando el diablo va a querer hacer algo, se unen. Hay gente que se une con el mismo espíritu, ahí se unen. ¿Para qué? Para contrarrestar todo lo que Dios quiere hacer. Entonces dice que Herodes y Pilatos estaban enemistados porque eran dos hombres crueles que no se tocaban el corazón para matar y crucificar a cualquier persona. Y la muerte de cruz era una muerte dada para los ladrones. Por eso dice la Biblia, maldito todo aquel que es crucificado en una cruz. Era una muerte cruel, era una muerte que no tenía misericordia. Y Jesús fue clavado en medio de dos ladrones. ¿Cuál fue el motivo de hacerse maldito el Señor? Fue por causa de nosotros. Por eso la gente cuando tiene su cruz aquí está llevando maldición. La cruz es una maldición, es un signo de muerte donde Jesús venció a Satanás. ¿Está acá? Ahora ellos se unieron todo el pueblo y lo juzgaron a Jesús. Por eso en San Juan capítulo 1:11 dice, a lo suyo vino por Israel. Israel dijo, este no lo queremos, este nos da mucha lata, este hace milagros, está desviando al pueblo, todo el mundo se va atrás de él. Y van a venir los romanos y nos van a destruir. Y hubo uno que dio una profecía, dijo, es preferible que un hombre muera a no todo el pueblo se desea destruido. Entonces, y ese hombre en ese tiempo profetizó porque era sacerdote y estaba cumpliendo lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Pilatos cuando le habló a Jesús le dijo, ¿por qué no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y para liberarte? ¿Sabes qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, tú no tuvieras ninguna autoridad si no fuera de parte de mi Padre. Cuando Pilatos escuchó eso, empezó a temblar. Y su mujer le dijo, no tengas que ver nada con ese hombre porque he tenido muchos sueños, así que piénsalo. Pero Pilato, para agradar a la gente, dijo, me lavo las manos, y lo mandó a azotar y después lo mandó a la cruz. Ahora todos los que participaron ahí estaban dirigidos por Satanás. Por eso los religiosos que iban a la iglesia, a la sinagoga, lo único que hacían era ser usados por Satanás. Ahora Jesús estaba aquí con un problema, como te dijera, mental. Él estaba afligido. Ahora se veía flagelado y desnudo. Lo desnudaron, lo golpearon, burlado por los soldados del pretorio, se veía encarnecido, vituperado, veía los clavos en trío barrenar sus muñecas y sus tobillos. Esa película de la pasión no es nada lo que hicieron con Jesús. En el pretorio habían 6,000 soldados. Y eso lo registra uno de los evangelios. Dice que lo vendaron a Jesús. Imagínate un hombre inocente, amarrado, vendado con una corona de espinas en la cabeza. Y esas espinas tenían un largo de esto. Y gracias a Dios que Dios lo guardó, que uno de esos espinos no penetró el cerebro y lo mató. Porque había un propósito del Señor, venir en la cruz, pisarle la cabeza al diablo y destruirlo. Colosenses dice que lo exhibió públicamente a los principados y potestades, a los gobernantes, y rompió el asta que te llevaba al infierno. Él lo rompió triunfando en la cruz. Como nosotros no leemos la Biblia y no entendemos, muchas veces no ponemos el valor de las cosas que Jesús pasó en ese lugar.
Una legión era de 6,000 soldados. Los soldados venían y le golpeaban en la sien con una vara o le golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Lo escupieron, le sacaron la barba así con más el pellejo, lo desfiguraron. Isaías 53 habla de todo lo que a Jesús le hicieron, y muchas veces nosotros somos tan insensibles. No venimos y nos arrepentimos y nos humillamos, por lo menos para participar de la Santa Cena. Y eso Dios lo toma en cuenta. Y Pablo dice, examínense. No que te examine, examínate tú cómo actúas todo el tiempo. ¿Cómo le llevas la contra a Dios? ¿Cómo haces afrenta aún al Espíritu de Dios? Y el Espíritu Santo quiere tocarte, quiere ministrarte, quiere liberarte, quiere sanarte, quiere hacer cosas grandes contigo, limpiarte para que cuando vengas a tomar la Santa Cena seas tú, sea de bendición, traiga bendición, primero espiritual, segundo económica y tercero haya sanidad en tu alma y en tu cuerpo. Pero no queremos, que el Señor dijo hace un momento que están sordos, algunos han cerrado completamente sus oídos, y Dios va a empezar a tratar en lo que más quieres para que Dios reconozcas que es Dios el que nos ha llamado. Yo veo el ambiente y digo, Señor, a veces no me da ganas de dejar de cantar. ¿Sabes por qué dejar de cantar? Porque el problema no es la música. Los músicos también tienen que estar metidos con Dios. Aquí no vienes a hacer tus payaseas. Tienes que alabar a Dios y saber a quién estás alabando. Y todo eso se viene aquí. A él le clavaron sus manos, sus pies. Un siervo tuvo un sueño. Él dijo, no, él murió. Tiene un libro él acerca de la experiencia que tuvo cuando fue al cielo, y el Señor se lo llevó cuando él murió. Y lo primero que vio Jesús, él vio Jesús y lo primero que Jesús le mostró fue los clavos aquí, los hoyos de los clavos, el costado, y esa es una evidencia que el Señor va a tener por toda una eternidad para que entienda quién vino a morir por nosotros. Pero lo más lindo que Él resucitó. Ahora imagínate, lo escarnecían al Señor. Pasaban por ahí. Oye, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz y nos salvas? Elí lava sabactani, dijo el Señor en una palabra hebrea. Unos vinieron y dijeron, este está llamando al profeta Elías, que venga a salvarlo. El hombre, la naturaleza del hombre, cuando tú te apartas de Dios, cuando ya no tienes la presencia del Espíritu, eres más malo que Belcebú. Por eso el hombre en el mundo, si volvería Cristo a la tierra, lo volverían a crucificar. El Señor me dijo anoche, por medio de la palabra, me dijo, habla lo que tengas que hablar. Te van a odiar, que te odien. Yo prefiero que ustedes me odien, pero que Dios me ame. Y ningún pastor que hable la verdad va a ser bien recibido. Jesús habló la verdad y lo crucificaron. Ahora nosotros tenemos que analizar nuestra vida, ¿ok? Tenía problemas emocionales, comenzó a entristecerse. Él comenzó a entristecerse a causa de la dureza del pueblo de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, la gente ponía ramas y cantaban, oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él sentado en un burrito, y cuando llegó a Jerusalén, se paró él y empezó a llorar.
¿Y sabes por qué lloró? Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Y dio una profecía el Señor. Van a venir tiempos donde a sus hijos los van a tirar y los van a estrellar. Les van a abrir el vientre a las mujeres y van a estrellar a sus niños. ¿Sabes qué hacían los romanos? Los romanos le sacaban el hijo a la mujer, lo tiraban así y con la espada lo partían en dos. Violaron a las mujeres y todo eso, ¿sabes por qué? Porque Jesús vio el corazón de esa gente. Jesús ve tu corazón. Si tienes años en el Evangelio, si tienes problemas, déjalo en las manos del Señor. Pide al Señor que te ayude. Todos tenemos problemas. Todos tenemos luchas. Ahora imagínate Jesús ahí angustiado, triste. Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste. ¿Cómo estará Jesús en este tiempo con el pueblo de Dios? Y estando en agonía, su sufrimiento fue intenso. Si vamos a Lucas 22, 44. Yo quiero que recapacites en esta tarde y analices tu vida. Analicemos todos. ¿Están acá, hermanos? Y tú vas a dar cuenta a Dios. Yo no voy a dar cuenta de ustedes. Yo voy a dar cuenta de la palabra que estoy dando. El 43 si se le apareció un ángel. Mire, vino un ángel. En el 42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel, tuvo que bajar un ángel del cielo para fortalecerlo. Imagínate la presión, toda la maldad de nosotros estaba sobre él. Y dice que el ángel, no sé si el ángel era el ángel Gabriel, Miguel, vino y lo fortaleció. Y estando en agonía, el Señor estaba agonizando, dice que oraba más intensamente para que no retrocediera. Y el sudor era grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué quiere decir eso? En la palabra griega significa kai, con K, geneto. Habla de una trombosis. ¿Sabes qué es una trombosis? Cuando la gente completamente, la gente sufre algo fuerte y por medio de los poros empiezan a transpirar, pero sangre. Y Jesús empezó a transpirar sangre. Porque era tanta la presión de Satanás, donde Satanás dijo, aquí lo voy a matar, no voy a permitir que llegue a la cruz. ¿Saga? Cuando tú vas conociendo todo eso que pasó Jesús, vas y dejas que el Espíritu Santo te hable y te toque, vas a llorar y vas a decir, Señor, ¿qué estoy haciendo yo contigo? ¿Para qué me congrego?
¿A qué voy a la iglesia? Si cuando quiero canto y cuando no quiero no canto. Y el Señor dice, quiero que me adoren, quiero que me alaben, quiero que me den gloria. Y el Espíritu Santo se va a encargar de abrirnos a nosotros la boca para que le alabemos. Si no tienes al Espíritu Santo, está bien, te entiendo. Pero si tienes al Espíritu Santo, o lo has contrizado al Espíritu Santo, es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que los vasos capilares del Señor Jesucristo ante su agonía interna, por un lado la presión mental, Satanás, que se quiso deleitar en ese lugar, transpiró por los poros de su rostro sangre. Fue tal su sufrimiento humano que un ángel del cielo vino ¿a qué? A socorrerlo. Al principio de su ministerio, cuando venció las tentaciones del diablo, vinieron ángeles y le servían. Si vamos a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, ahí abre tu Biblia para que puedas confirmar que se está hablando la palabra, para que no creas que yo me invento, ¿ok? Mateo 4, verso 11. Dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En el verso 9 y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo a Jesús. O sea que este ángel caído quería que Jesús se postrara delante de él. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás, y a Él solo, ¿qué? ¿Cuántos vienen a adorar a Dios? ¿Estás asegurada que vienes a adorar a Dios? El diablo quería adoración. El diablo quería que Jesús solamente doblara un poquito las rodillas y destruirlo. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos lo reprenden al diablo? No tienen ni ganas de reprenderlo. Le dejó, y aquí vinieron ángeles, ¿qué? Y le servían. Jesús, cuando salió del ayuno, no tenía sed, pero sí tenía hambre. Y en el hambre es donde el diablo te tienta a ti. Por eso, para hacer un ayuno, la carne dice, no, te va a venir te va a salir úlceras. Una hermana dijo, yo nunca ayuno porque a mí me ha dicho el médico que me va a salir úlcera. Y la palabra, y los médicos dicen que tienes que ayunar porque el ayuno te limpia todo de adentro. Y el ayuno también es un ejercicio espiritual. ¿Está acá? Cuando tú ayunas, todas esas cosas que tienes, esos géneros que tienes o que tenemos, con el ayuno se van debilitando y van saliendo. Ya vamos a empezar a hacer ayuno. Y cuando tú te mantienes en ayuno, todos esos espíritus de orgullo, de mentira, de falsedad, se van pudriendo y se van deshaciendo. Porque la unción dice que pudre todo, ¿qué? Ahora depende cómo haces el ayuno, pero si haces el ayuno para creerte más, el diablo te va a agarrar del cuello. Jesús tuvo que ayunar 40 días. ¿Por qué tuvo que ayunar 40 días? Si era Dios. Porque Él sabía la prueba que le iba a venir y era una prueba grande.
¿Está acá, hermanos? Por eso el Señor quiere que nosotros ayunemos y oremos. Ahora, si vamos a Mateo, capítulo 27, ¿ya lo tienen, muchachos? Verso 22. Pilatos dijo una palabra aquí, pero si vamos desde el 15, cuando a Jesús lo sentenciaron, dice que era un día de fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar. Mire qué cosas tenían estos, al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, mira lo que dice ahí, el verso 18, que por envidia le habían ¿qué? Entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con el justo, porque ella ha padecido mucho en estos sueños. Y los principales, los sacerdotes, los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. Y esto tenía que cumplirse. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, ¿sabe qué dijeron? Crucifícalo. Crucifícalo. Y no se acordaron de todas las cosas que el Señor hizo en sus vidas. Muchas veces el hombre se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos se acuerdan de dónde el Señor los ha sacado? ¿Ah? Cuando quieras rebelarte contra Dios, vete al espejo y fíjate cómo eras antes. Había un hombre que el Señor lo levantó, era pordiosero y puso en una maleta su ropa vieja de pordiosero. Y cada vez que iba a predicar, después el Señor lo bendijo. Era un hombre que tenía dinero, era un hombre que Dios le dio negocios. Y cada vez que él iba a predicar, abría la maleta y sacaba el traje viejo. Y la gente decía: ¿y por qué se anda mostrando siempre? Mi hermano después va a poner esa mesa, por favor, ¿ok? Estamos abarando la palabra. Por favor, ¿ok? En 2 minutos lo hacemos eso. Escúcheme. Y les digo para que me acuerde toda mi vida de dónde el Señor me ha sacado. Hay muchos cristianos que se olvidan de dónde el Señor lo ha sacado. Por eso no hay agradecimiento en sus vidas. Porque no se acuerda de la vida que tenían y de los milagros que Jesús hizo en su vida. A través de su muerte nosotros hemos sido sanos. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, del infierno al cielo. Acuérdate, mi hermano, y es tiempo, y ya Cristo viene pronto. Y si quieres enojarte conmigo, a mí no me interesa si te enojas. Ya el Señor me ha hablado. La hermana me dijo a mí: mi hijo, usted no tenga temor, usted predique lo que tiene que predicar. El que quiera escuchar va a cambiar, el que no quiera cambiar no va a cambiar. El que quiera ser más rebelde va a ser más rebelde. No te preocupes, tú predica la palabra, porque esta palabra sale a los demás. Hay gente que necesita escuchar este tipo de palabra. En el Getsemaní Jesús aceptó la voluntad del Padre. Jesús de Nazaret declaró: pero no se haga yo como yo quiero, sino como tú. En Mateo 26, 39. En Mateo 26, 42 dijo: hágase
tu voluntad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, en Lucas 22, 42. Todos estos evangelios hablan acerca de lo que Jesús hizo en el Getsemaní. Allí venció ¿a quién? A Satanás. Ahora Satanás está... ¿Cuántos creen que el diablo está vencido? Voy a volver a repetir porque hay algunos que se quedan mudos. ¿Cuántos creen que el diablo está vencido? ¿Ah? ¿Y no te alegras que el diablo esté vencido? ¿Cuántos se alegran, hermano? Aquel que hacía la vida imposible, aquel que tenía cautivado en tantas cosas, está vencido. Cristo lo venció. Allí venció a Satanás y venció la agonía del sufrimiento futuro. ¿Cuál sufrimiento futuro? Para que nosotros no lleguemos al lago de fuego o al infierno. En Apocalipsis 20 dice que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados a un lago de fuego. Aún el infierno va a entregar. Aún el mismo infierno y el Hades y el infierno, el Hades y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora nosotros, el Señor nos ha salvado de ir a esa condenación eterna. ¿Están acá? ¿Cuántos se alegran, hermanos? Ahora allí ganó la batalla final antes de ganar la guerra definitiva. En el Calvario, donde exclamó: consumado es. Cuando dijo consumado es, el Señor dijo: esto se ha terminado. En Mateo digo, cuando dijo consumado es, las tumbas. Vamos a ir a Mateo, los últimos versos. Vamos a ir en Mateo 27, si ya lo tienen ahí, ¿no ven? Dice en el 39, en el 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¿Qué es injuriar? Se burlaban, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Imagínate, Cristo en la cruz. Desciende de la cruz. Si Jesús hubiera descendido de la cruz y hubiera dicho: Padre, los eliminamos, los hubiera eliminado a todos. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Jesús era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones. Mire, los dos andaban ahí injuriándolo, hasta que uno entendió. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, mira, Jesús aquí en su humanidad ya no le dijo Padre, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poniéndose en cuenta de cada uno de nosotros. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la boca, en una caña, le dio a beber. Esa esponja era un vinagre, y hablaba acerca de la amargura. Pero los otros dos decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, abriendo otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo
ese velo que había de división se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló. Hubo un terremoto y las rocas dice que se partieron. Ahora mira el 52. Y dice que se abrieron los sepulcros. Por eso el arrebatamiento cuando venga se van a abrir los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos. ¿Quiénes eran estos santos? De los santos que habían dormido. Estos eran los que estaban en el seno de Abraham. Dice que él bajó para llevar toda cautividad. Todos los que estaban esperando la resurrección de Cristo estaban esperando y ellos se levantaron. Dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección. Escúchenme, después de la resurrección de él, vinieron ¿qué? A la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando Jesús resucitó, todos los que estaban en el seno de Abraham, vámonos. Y Pablo explica, dice que los que han muerto en Cristo van a resucitar primero y nosotros que hayamos quedado seremos ¿qué? Y eso es lo que esperamos. Por eso el diablo trata de enfriarte, trata de ponerte de todo. ¿Cuál es el plan de Satanás? Que el Señor lo reprenda, que te desanimes, que te vayas al mundo de nuevo a decir la vida no vale nada y te vuelvas una persona, hermano, problemática. Porque sabe que ya estamos a minutos, segundos de que Cristo venga. Y el Señor puede levantándose un momento de aquí. Ahora, si estás descuidado y realmente te has apartado de Dios, vas a lamentarlo. Por eso que Jesús dijo, cada vez que ustedes hagan memoria de mí, de lo que yo hice en la cruz, van a hacer la Santa Cena. Y él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre, la cual ha sido derramada por ustedes. Cuando tú no valoras eso y te apartas de Dios por los problemas que tienes personales, no es la iglesia, es tu problema personal, orgullo y tantas cosas, ten cuidado, viene el arrebatamiento y te vas a quedar. Y ahí vas a maldecir haber nacido. Y la Biblia dice que el Señor se va a llevar un remanente. Sé parte del remanente. Getsemaní es una experiencia espiritual para todos los creyentes. Es un campo de batalla. Es el lugar de la prueba donde Satanás trata de matarnos espiritualmente. Es lo que hace Satanás. Tratar de matarte espiritualmente, ponerte incredulidad. Pero es también el lugar donde debemos aceptar y rendirnos completamente a la voluntad del Padre Celestial. Y ahí se cumple la palabra donde dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió el remedio, envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que. No dejes que el enemigo use tu vida. Donde vayas a congregarte, el problema no está en el lugar donde te congregas, está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros. Hay gente, yo me voy a ir, estoy buscando dirección, ya me voy a ir. Allá me han dicho que me van a recibir, allá te van a recibir mientras no te conocen. Ya cuando te conozcan van a orar para que te largues de ahí. Porque el problema no está en la iglesia, no está en este local. Yo a nadie he votado de la iglesia. Más bien los he recibido, aún
haciéndome fechorías. Y aún tengo que seguir aguantando fechorías de gente que es bien rebelde y orgullosa. Tu problema está en ti. Y lo malo que pues no podemos ni aconsejarte porque no recibes nada. Y ya cesaste completamente la oportunidad, y a veces Dios tiene un tiempo para restaurar. ¿Sabías eso? Una vez a un hombre le dijo, ese es el día de restauración, el Señor te está llamando. No, yo no tengo. Otro día, saliendo, lo mataron. Hasta un diácono dice que lo seguía y le decía, mire, reciba. No, yo no quiero recibir a Cristo, no quiero, son una bola de hipócritas. Y se fue a una pachanga con su amigo y su mejor amigo agarró una pistola, se puso a jugar no sé qué y lo mató ahí. Perdió la oportunidad que Dios le estaba dando. Como dijo la hermanita anoche, ¿tú sabes el día de mañana qué va a pasar contigo? Cuando tú tomas la Santa Cena, examinas tu vida, no la vida del hermano, tu vida, ¿sabes qué? Te humillas delante de Dios, Dios te va a librar de muerte, porque la sangre de Cristo nos cubre. ¿Están acá? Ahorita saliendo no sabes qué plan tiene Satanás. ¿Tú sabes? Dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Así que esta noche si vas a tomar la Santa Cena, toma una decisión. Como yo les digo, si quieres pecar, anda a pecar. Y si no te gusta este lugar, busca un lugar donde te acepten, pues, si es que te van a aceptar. Hay un dicho que dice en la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. Y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Si el justo con dificultad se salva, el justo, ¿qué va a pasar con el impío? ¿Qué es el impío? El problemático, el que nunca está contento con nada. ¿Qué va a pasar con el impío y el mundano? El mundano ya sabemos que ya se va a ir al infierno, si es que Dios no lo alcanza. Ahora Jesús vino a morir por ti para que tú hagas un cambio, un análisis. Ya basta, basta ya. Y ya, el Señor ya no tiene tiempo para estar apacharrando a nadie. El Señor nos está hablando claro. Voy a tratar donde más te duele. Y el Señor está empezando a tratar porque la gente no quiere humillarse delante de Dios. No esperemos eso. Porque hay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Ahí dice la Biblia, en Hebreos. Que Dios bendiga a los que nos ven. Que Dios los guarde. Nos despedimos. Ahí hay un teléfono, llámanos. Cualquier problema que tengas, estamos dispuestos a orar por ti. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a cortar la transmisión.